presentamos, como decíamos, profesor Miguel Goncalves, director de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCAP, Joel Bello, director de Orca Marketing Lab, mi persona Eduardo, pues el Mártires, General Manager de Orca Marketing Lab. Cada uno hemos tenido diferentes experiencias, el profe más que nosotros claramente, nuestro mentor, pero la idea es que complementemos toda esta información. Un poco de lo que vamos a hablar hoy, qué ventajas financieras ofrece el marketing digital para empresas, tener una visión de inversionistas, cómo crear un embudo de ventas digital efectivo, ya vamos a conocer un poco más de eso, cómo hacer el presupuesto de mercadeo para mi empresa, muchas personas se preguntan eso y creo que hoy en día tiene muchísimo valor ante el contexto que estamos viviendo, y cuál debe ser la prioridad, si es un flujo de caja a corto plazo o una inversión de marca a largo plazo. Primero quisiéramos empezar con esta pequeña aseveración que dice: el marketing digital tiene como naturaleza el seguimiento de datos, que se traduce en la base para el mejor entendimiento de nuestro negocio y su rendimiento. Y esto es clave, muchachos. El marketing digital es prácticamente el medio que ha revolucionado toda la industria del mercadeo, de la publicidad, pero más allá de eso, más allá de las ventajas que permite por la globalización, es que todo lo que se hace hoy en día en digital, sea marketing o no sea marketing, tiene una base de datos, tiene un banco de información que está aprendiendo de nosotros como consumidores y como usuarios, y eso es aprovechable para cada una de las marcas que hacen vida en el ámbito digital. Por eso hablamos de que, bueno, el marketing en su formato digital tiene unas ventajas financieras versus los medios tradicionales. Muchos sabrán algunas de ellas, como por ejemplo la rapidez o el impacto, el hecho de que todo el mundo diga, bueno, todo el mundo ahorita está en el teléfono, todo el mundo está en internet, sí es cierto, pero la idea de hoy es verlo desde el punto de vista financiero. Una de ellas puede ser entonces, se puede medir el 100% de las acciones y dirán, bueno, no sé qué tanto. Pues la verdad es que sí. Saber el impacto de la estrategia, qué repercusión ha tenido, a qué sectores llego, a quién le estoy hablando, son todas acciones hoy en día posibles gracias a que toda esa información está quedando en un banco de datos de la plataforma que usemos, sea redes sociales, sea página web, sea inclusive estos espacios digitales. No hay que alarmarse, se supone que hay criterios legales para la protección de la data, pero realmente todo puede ser estudiado y todo puede ser analizado para entender un poco más a nuestro consumidor. La información de desempeño es inmediata. Como les decía, hoy en día la mayoría de las marcas están presentes en redes sociales como Instagram, como Facebook, como Twitter, como YouTube, por el hecho de lo que implica estar en constante intercambio de mensajes y de interacción con su audiencia. Pero eso quiere decir que si yo estoy constantemente generando información, su desempeño o su lectura es inmediata, lo tengo a la mano. Muchas personas no lo manejan hasta ahora, pero plataformas como Instagram, cuando colocan la versión de empresa, que luego podemos hablar de eso en el foro de preguntas, te permite entonces entender ciertos indicadores como impresiones, alcance, replicación, compartidos, que todos son cosas que podemos poco a poco ir introduciendo en una matriz y así entenderlo en función de qué puedo hacer yo con eso. Los costos de análisis de desempeño son reducidos también increíblemente, y esto es un punto en el que nos queremos detener, porque cuando contrastamos lo que es el marketing digital versus los medios tradicionales, vemos que hay algo que es muy importante, que es la inmediatez se traduce en no solamente rapidez, sino en confianza. Cuando usted como inversor o como inversora de su marca va a un medio tradicional como lo es la televisión, la radio, la prensa, no tiene a ciencia cierta cómo conocer el impacto que tuvo su campaña sobre este medio, porque hasta los mismos medios son limitados en función del estudio que hacen del consumidor. Es decir, ellos conocen cuántas personas, a cuántas personas puede llegar, pero una vez que, por ejemplo, un periódico está en calle, más allá de las ventas, no tiene manera de saber cuántas personas por un periódico leyeron ese contenido. Entonces, es algo que eso no sucede en el ámbito digital porque cada canal está siendo medido y cada canal reporta un desempeño. Es decir, si yo después de que lancé mi campaña quiero entender, bueno, ¿cómo me fue? Yo puedo fácilmente ir a la información que me proporciona cada una de estas plataformas, entender cómo fue el rendimiento de campaña y hacer un análisis
post implementación. ¿Qué sucede con este tipo de análisis? La mayoría de las marcas no lo hacen, pero es la parte fundamental, porque una vez que tú invertiste un dinero, tú quieres conocer, bueno, qué sucedió con esa plata. Entonces es ahí donde tengo que detenerme y decir, bueno, tengo que aprovechar esta información que tengo a la mano para saber traducirla. Si lo contrastamos con la televisión, por ejemplo, si quisiéramos conocer cómo fue el desempeño de nuestra pauta publicitaria, tendríamos que hasta llegar a contratar a terceros, a grandes investigadores de mercado que manejan indicadores de televisión, encendidos, rating y muchas otras cosas de las cuales no tenemos que profundizar aquí, pero tendríamos que hacer una inversión más para poder llegar a conocer realmente el desempeño de estos medios, cosa que no sucede en las plataformas digitales porque ya nos están dando la data. Lo que tenemos que saber es cómo interpretarla, cómo saber aprovecharla y pues qué sacar de ella. En algunos casos los costos reducen muchísimo, en otros, si quieres utilizar una plataforma que te permita tener mayor capacidad de insights, es decir, mayor capacidad de conclusiones clave, o qué sacar de ahí, pues si tienes que pagar algo por ello. ¿Sí? Un pequeño ejemplo, actualmente en Venezuela son muy pocas las marcas que se están desarrollando a nivel de página web y eso es algo que desde el Lorca Marketing Lab pues vemos con un poco de, no de preocupación, pero sí quisiéramos que existieran más marcas que están desarrollando o trabajando su plataforma sobre la web, porque al final la página web viene siendo tu casa a nivel digital, la casa de tu marca a nivel digital y puedes hacer muchísimas cosas cuando sabes cómo utilizarla. Entonces, hay plataformas como Google Analytics que te permite, a partir de la inclusión de tu página web, traquear absolutamente cada uno de los movimientos que realiza un usuario con tu página. Desde de qué dispositivo se mete, en qué país está, cuánto tiempo dura, por qué canales llega, qué interactúa, qué contenido le llamó más la atención o no. Es decir, puedes tener una cantidad de insights impresionantes a partir del entendimiento de este tipo de plataformas como Analytics. Pero para aquellos que no están tan duchos en el área de manejo de páginas web o todavía no tienen una, generalmente pues la mayoría de las marcas está utilizando canales como Instagram, una red social, para convertirlo entonces en una tienda digital. ¿Y cómo puedo saber yo entonces qué información me está dando Instagram? Simplemente en la misma plataforma puedo entender indicadores como, información como alcance, impresiones, clics, email, cómo se comporta mi audiencia, en qué horas o cuáles son los picos en los que hay más personas conectadas, qué interacción o qué post dejó mucho más interacción sobre la estrategia. Entonces son cosas que ya podemos ir viendo inclusive desde las mismas plataformas, desde nuestros teléfonos. Otra de las ventajas del marketing digital desde el punto de vista financiero es que el marketing nos permite a nivel digital ser pivotables. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros hacemos, por ejemplo, una inversión en medios tradicionales, de nuevo poniendo el ejemplo, si yo quiero pagar una pauta en televisión, eso representa para mí una sola inversión que generalmente es muy, muy grande. Es decir, el costo de entrada a la adquisición de medios masivos y tradicionales es muy pesado para una marca y de hecho en Venezuela y en el mundo no muchas empresas pueden afrontar este tipo de inversiones. En cambio, en los espacios digitales, tanto en redes sociales como en otro tipo de plataformas, yo puedo hacer inversiones más recurrentes, pero que sean de menor impacto para aprender de ellas e ir invirtiendo mejor. A la larga alguien puede decir, bueno, yo estoy invirtiendo más por digital que por medios tradicionales. Sí, pero lo que sucede es que como marca, como equipo, tenemos la posibilidad de aprender de cada una de las inversiones que estamos haciendo y eso me permite entonces pivotar, es decir, buscar la mayor cantidad el mejor rendimiento o el mejor resultado a partir de cuántas veces sea necesario que yo invierta. No es lo mismo invertir $30,000 en una sola pauta a invertir $30,000 segmentado, por ejemplo, no sé, en 10,000 pautas que yo haga a lo largo de un tiempo determinado por $30. Son cosas diferentes, pero me permite aprender y ser cada vez, optimizar cada vez más mi estrategia. Por ende, llegamos a otra de las ventajas
del marketing digital con respecto a lo financiero, que es que sí, es más económico que otros medios. De nuevo, el costo de entrada de cualquier marca a medios masivos involucra no solamente un desembolso de recursos importantes, sino que atado a que, como lo conversábamos antes, no puedo conocer realmente o en su totalidad el desempeño que tuvo esa campaña, pues me hace dudar un poco de si realmente vale la pena invertir de una vez en este tipo de medios o ir testeando tanto mi audiencia como mis campañas dentro de un espacio digital. Nosotros tenemos un dicho en el lab que es error temprano, error barato, y al final se trata de buscar mayor rendimiento y mejores resultados. Un poco para comprobar el punto es, tenemos esta gráfica de CMO Survey, una encuestadora y una empresa que estudia todo lo que es el comportamiento digital desde el punto de vista de negocios. Nos presenta en un lapso de tiempo de 10 años cómo ha sido la inversión en publicidad en medios tradicionales versus la inversión en publicidad en medios digitales. Y es claro ver cómo el desempeño de una versus otra hay un contraste increíble. Mientras que hay un 12% de crecimiento en la década en la inversión de marketing digital, los medios tradicionales muestran una caída de 1.5% y a la fecha de hoy, alrededor de la fecha de hoy, en la última medición de febrero, mostró una caída de 4%. Es decir, a nivel mundial, inclusive dentro del contexto del coronavirus, los medios tradicionales se están viendo afectados cada vez más porque son menos las marcas que apuestan por este tipo de intervenciones. Otra gráfica que nos gusta aportar para ejemplificar todo esto que estamos conversando o ver las distancias que hay entre un medio y otro es, por ejemplo, el gasto promedio por medios de comunicación en los Estados Unidos entre el 2014 y el 2020 por eMarketer. No vamos a detenernos en cada una de las cifras, pero sí poder decirles que a nivel de síntesis, todas y cada uno de los medios que son no digitales caen en inversión del 2014 a 2020 y propiamente el digital y el móvil crecen. Si lo contrastamos ahora desde el punto de vista de Latinoamérica, podemos poner el ejemplo de el medio o el canal que se usa más por nosotros hoy en día, que es el móvil. El celular es para nosotros una extensión de nuestro cuerpo y muchas personas no pueden vivir sin él. Y esto representa para las marcas una gran oportunidad para poder entonces invertir o intervenir dentro de la rutina del consumidor para decirte, hola, soy Orca, hola, soy una marca de carros, de televisión, de ropa, y estoy aquí para que tú me conozcas. Si hay una proyección desde el 2018 hasta el 2023, se prevé, se determina un promedio de crecimiento del 70%, nada más en la inversión en medios digitales, propiamente en teléfono, en Latinoamérica. Y si hablamos de lo que viene, es decir, entre el 2020 y el 2021, estamos hablando de un promedio de crecimiento de 5.4% de el presupuesto destinado, que incluye banners, videos, búsquedas, clasificados, email y muchas otras intervenciones digitales que no nada más atienden entonces al social media o a las redes sociales. Llegamos entonces a decir, bueno, si el marketing digital tiene tanta información y aprende tanto de nosotros, porque nosotros en tiempo real estamos dando acciones que se traducen en conocimiento o análisis de data, eso nos permite entonces determinar el cálculo de un retorno sobre la inversión que yo haga dentro de mi campaña. En contraste, como lo decíamos, con los medios tradicionales, pues yo estoy limitado porque no sé hasta qué punto realmente puedo llegar yo a conocer mis resultados porque tengo dos factores clave. Los medios tradicionales, ellos te dicen generalmente cuál es su espectro de alcance o el espectro de alcance que tiene el medio, pero de nuevo se quedan cortos al momento de poder evaluar la realidad completa de la interacción que tuvo el usuario o el cliente o el consumidor con mi producto o mi campaña. Y por otro lado, la gran cantidad de información que nos deja el comportamiento de los usuarios a nivel digital nos habla de que tenemos entonces una guía
para el conocimiento de este que tiene que estar apoyada en objetivos establecidos antes según la intención de mi propuesta. Es decir, para yo evaluar el retorno sobre la inversión de mi campaña, tengo que conocer objetivos, tengo que conocer intención, y entonces es ahí que voy a decir, por ejemplo, cuánto voy a invertir, cómo voy a invertir y dónde voy a invertir para después tener esta información del retorno. Además de eso, como les decía, permite conocer el desempeño y rendimiento real por canal, sea email, sea teléfono, sea websites, sea por video. Cada uno de los canales me está arrojando en tiempo real indicadores que de nuevo deben ser contrastados contra mis objetivos, porque si yo realmente no conozco, a pesar de que la información me sea dada y yo no conozco o no sé qué leer, pues prácticamente va a ser inútil para mí. Entonces vamos a ponerle un poquito de números aquí para que empecemos a darle vueltas a estos beneficios desde el punto de vista financiero, pero ya con números. Para entender entonces cómo es que podemos tener un retorno sobre inversión mucho más certero, es porque nos permite entonces tener cierto tipo de indicadores clave que me hablan y que tengo que saber interpretarlos. A la derecha tenemos un funnel de conversión que más adelante Joel va a profundizar sobre eso y les va a explicar un poquito más, pero vamos a poner el ejemplo de una marca una marca venezolana dentro de la categoría de alimentos que decide invertir en publicidad por Instagram. Nada más vamos a evaluar un canal y vamos a empezar a evaluar cada uno de los indicadores y cómo tengo que interpretar cada uno de estos para entonces entender cuál es el beneficio que me trae. Si yo hablo de la inversión entonces que se hizo en publicidad, nos arroja que tuvo 86.763 alcanzados. De eso alcance de personas luego se reduce a 2.312 visitas, es decir, 2.312 personas que visitaron mi perfil de Instagram. Luego, de esas 2.300 personas se traducen a 708 seguidores, es decir, en mi audiencia logré retener de ese flujo o de ese tráfico de personas 700 personas, de las cuales 90 se interesaron en mi producto e interactuaron conmigo, bien sea comentarios o por vía de mensaje directo para conocer más acerca de eso. Y finalmente, luego de un proceso de interacción con el equipo de mercadeo, llega a ventas y en ventas fueron cerradas 45 personas. Es decir, 45 compras de un total que empezó de 86.763 personas. Y alguien puede decir, bueno, pero en verdad la pérdida o las personas que se van quedando en el camino son demasiadas. Y es que sí, realmente el proceso de compra, el viaje que realiza el consumidor dentro de su proceso de razonamiento para saber si interactúa o no contigo y un poco más allá si compra o no tu producto o servicio, pues deja muchas cosas al razonamiento del shopper o del comprador. Entonces es normal que sean menos las personas que al final terminen cerrando a las que tú tienes alcance en una ad de Instagram. ¿Qué sucede? Cuando vamos a evaluar el flujo de personas que está entrando, tenemos que saber qué queremos preguntarle a la información, como les decía, qué queremos entender de todo esto. Y una de estas cosas que tenemos que entender es el concepto de conversión. Actualmente, conversión es una palabra muy utilizada dentro de los equipos empresariales para determinar generalmente a conversión de ventas. Sin embargo, dependiendo de la persona que lo esté analizando, realmente la conversión puede ser cuántas personas pasaron de alcance a visitas o cuántas personas pasaron de visitas a seguidores, cuántas personas logré convertir de seguidores a clientes potenciales, es decir, leads. Entonces, el concepto de conversión viene siendo según el objetivo y según la intención de tu campaña o de lo que tú te estés midiendo detrás de cada una de las acciones que implementas. De manera sencilla, vemos la fórmula y es número de conversiones entre número de visitantes por 100. ¿Para qué? Para sacar entonces el ratio porcentual. ¿Pero qué permite entonces conocer la tasa de conversión? Permite conocer el nivel de personas que fuiste convirtiendo según tus acciones y según tus objetivos durante cada uno de las etapas del funnel. Puede tener diferentes lecturas, como les decía. Puede ser de tráfico, si se refiere al alcance. Puede ser de captación, si se refiere a las visitas o al tráfico
de visitantes captados, puede ser de data, entendiendo los leads, y puede ser de ventas, entendiendo a los compradores. Pero además eso también permite conocer el nivel de cierre. Si hablamos de conversión como cierre de ventas, entonces ya estamos hablando de una tasa de cierre de leads, que dice, bueno, fíjate, de tantas personas que se interesaron en tu información, en tu servicio, en tu producto, ¿cuántas personas realmente se vieron en interacción contigo para ver o evaluar la posibilidad de contratarte? Y es ahí cuando tú dices, bueno, de las 90 personas yo logré cerrar 45 compras y eso se traduce en un 50%, como lo ven ahí, de conversión. Entonces, la tasa de cierre de leads, la tasa de cierre de clientes potenciales, cuántas personas yo logré captar, fue el 50%. Y otros preguntarán, bueno, ok, un 50% de cierre, ¿y qué hago con el otro 50%? Pues ya vamos a conocer un poco más acerca de esto, pero aquí entran conceptos importantísimos como lo es eh, el valor del cliente y la repesca de aquellos que han interactuado conmigo. Eh, Vamos a ver si hay preguntas por aquí, un poco para chequear. Aquí arriba. Ok. Por allá nos comentaron nuestros amigos de Value. Saludos. Saludos a nuestros amigos de Value, increíble que estén aquí, muchísimas gracias. El famoso embudo, igualmente leads, en esa inversión que después puedes convertir en cerrar exacto. ¿Sí? Una pregunta, ¿esto es medible para ads en la web? El alcance, por ejemplo, sobre todo en web. Comentábamos antes el ejemplo de Google Analytics, y es que Google Analytics es una plataforma que prácticamente rastrea cada uno de los movimientos que hace una persona o un usuario que visita una página web. Entonces, la oportunidad de poder entender cuál es el alcance de una publicidad, mezclándolo entonces con herramientas de Google Ads, por ejemplo, es muy sencillo en verdad. Por aquí Pablo González pregunta, ¿es posible la medición de un emprendimiento, no necesariamente una empresa? Ya vamos para allá, Ya Pablo. vamos para allá. Excelente pregunta. Excelente pregunta, porque realmente cuando tú no tienes un equipo tan desarrollado, tienes menos manos para poder entender cómo está desenvolviéndose tu marca a nivel financiero dentro del canal digital, pero sí es posible. De hecho, hablando propiamente del ejemplo que estamos viendo, de nuevo, si tú invertiste una publicidad en Instagram y llegaron 86.763 personas y tú empiezas a evaluar cuántas visitas estás teniendo en tu perfil, después cuántos seguidores captaste y después cuántas personas preguntaron y al final llevas un conteo de las personas que cerraste en ventas, ya estás estableciendo un funnel, por ende ya estás estableciendo un seguimiento y lo que tienes que hacer es empezar a comparar empezar a aplicar todos estos indicadores que estamos viendo. La tasa de conversión dentro del recorrido es uno de ellos. La tasa de cierre, qué tan efectivo está siendo entonces para cerrar a esas personas que preguntan por tu servicio, es otra de ellas. Ok. Entendido, profe. Muchachos, las preguntas las dejaremos para el final, algunas de ellas, solamente las que de repente tengan total inherencia directa con lo que estamos conversando, pero no nos olvidaremos, las vamos a contestar. Entonces, avanzando un poco con el ejemplo, vamos a ponerle entonces un número de inversión. Supongamos que esta marca de alimentos invirtió $30 para el servicio de ads. Ya habíamos dicho que eran 80,000 y pico de personas alcanzadas, 2,000 visitas, 708 seguidores, 90 leads y 45 compradores. Pero tenemos que entender entonces, dentro del mismo recorrido del embudo, del funnel, cuánto me cuesta a mí cada acción que yo estoy haciendo en mi campaña. Eso me lleva a mí a evaluar indicadores como los costos por lead o costo por cliente potencial captado, los costos por adquisición, y todo se engloba entonces, como habíamos dicho antes, en costo por conversión. De nuevo, la conversión viene siendo la acción que tú quieres medir. El lead es una conversión de seguidores a leads y la adquisición de clientes es otro tipo de conversión. Al final, costo total entre leads, costo total entre clientes adquiridos, es la misma fórmula, pero diferentes perspectivas de poder verla y dependiendo de qué quieres analizar dentro del funnel. Si desglosamos el costo por
alcance de los $30 a los 86,000 personas que teníamos, eso me da 0.004, muy, muy bajito. Claro, son muchas personas. Luego vamos bajando sobre el funnel. La inversión de $30 versus las 2.312 personas que nos visitaron, entonces podemos decir un costo por visita fue 0.013, un costo por seguidores captados 0.042, un costo por leads, llegamos al primero que habíamos dicho, 0.33, y el costo por adquisición o por cierre es el 0.66. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo entiendo lo que yo estoy invirtiendo y entiendo además cuál es el costo de adquisición o de conversión por cada uno de mis niveles, le voy poniendo un peso porcentual a mi inversión dentro del mismo recorrido. Por ejemplo, estos números que ven a un lado de las personas alcanzadas, de las visitas, de los seguidores, es, por ejemplo, cuánto representa de mi inversión ese costo unitario por cada uno de los niveles que yo tengo. Es decir, sabiendo que el de $30 es un 100%, entonces el costo por lead de 0.33, por ejemplo, ¿cuánto representa dentro de mi presupuesto inicial de $30? En este caso es un 1.1%, que se va a repetir 90 veces. No es para enredarnos con los números porcentuales, sino para entender entonces, nivel a nivel, una vez que vamos bajando, cómo entonces se va traduciendo mi inversión en un costo por cada una de mis acciones, según a las personas que alcancé y según lo que estoy buscando. Sea entender cuántos leads tuve, entonces quiero saber cuánto me costaron cada uno de ellos, sea entender cuántas personas adquirí en compras, o cuántas me visitaron o cuántas me alcanzaron. Otro de los indicadores que tenemos o de los elementos que tenemos que medir para determinar entonces un retorno sobre inversión certero es los ingresos por fuente de tráfico. Y es que básicamente todos los canales que nosotros estamos manejando dejan un ingreso para nosotros en aquellos que estemos monetizando. Y aquí hay que evaluar un punto muy importante porque sobre todo en el contexto venezolano, nosotros somos personas muy, muy inventivas y tenemos una gran capacidad de desarrollar habilidades de negocio en diferentes plataformas que al principio no estaban destinadas para eso. Hoy en todo el mundo no es un secreto que plataformas de redes sociales se convirtieron en un negocio para todos, pero cuando no tenemos la capacidad de medirlo de manera automática, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cada una de las cosas que estamos midiendo o cada uno digamos, de los ingresos que están entrando a nuestra plataforma, cuando no son registrados, tenemos que entonces llevar un control. Si yo soy, por ejemplo, un creador de contenido, un influencer, y estoy recibiendo algún tipo de ingresos por parte de YouTube por todas las personas que ven mi contenido, o tengo una tienda online, entonces Shopify me permite conocer mis ventas y mi ticket promedio, o Spotify me empieza a pagar por la cantidad de reproducciones que tengo porque soy un cantante, o tengo personas dispuestas a ver mi contenido de manera mucho más fidelizada, entonces me había un Patreon. Tengo demasiadas plataformas para poder monetizar, muchas de ellas me dan resultados de manera automática, pero en un contexto venezolano las personas no utilizan muchas de ellas, o si la utilizan no tienen los costos de manera automática porque tenemos muchas limitantes en cuanto al procesamiento de pagos. Entendemos que, bueno, que cosas como el acceso a tarjetas de crédito y otro tipo de plataformas como PayPal, para muchos de los venezolanos es muy difícil poder tenerlo. Entonces, ¿cómo yo busco la manera de poder pagar un servicio? Lo hago por Zelle, lo hago por transferencia. Es decir, busco plataformas externas a las que ya manejo, que en principio miden mi nivel de ingresos, pero como no está haciendo la transacción por ahí, entonces tengo que tener un control minucioso de cuántas personas me están transfiriendo, por dónde están llegando. Pero al final todo eso suma porque son canales que tú estás desarrollando y son canales que están dejando dinero. Otros costos que puedo entonces medir dentro de mi campaña para entender el retorno sobre la inversión es diseño gráfico, muy importante, plataformas o softwares que estoy utilizando aparte de los de social media o otros que sean gratuitos,
servicios a los que yo haya adquirido. Por ejemplo, si para mí es muy difícil hacerlo porque yo soy emprendedor, pero no tengo mucho tiempo, acudo a una agencia, por ende tengo que cancelar esos honorarios. Talento humano si tengo un equipo interno y muchos otros de ellos. Para entonces llegar a tener una idea de lo que son mis ingresos y de lo que son mis costos y cómo se comporta mi inversión en cada una de los pasos del funnel que ya vamos a ver, y decir, entonces, según la campaña que yo hice, cuál es el retorno de la inversión publicitaria que tuve. Y es una fórmula muy sencilla. Si lo vemos aquí, dice ingresos totales entre costos totales por 100. ¿Qué permite conocer? Bueno, permite conocer cuánto dinero estamos recibiendo por campaña por cada dólar invertido. Suena fácil, pero como les decía, cuando estamos en un contexto en el que no todos los canales nos arrojan la realidad, pues tenemos que ser muy minuciosos con cuáles son mis ingresos y cuáles son mis costos. Vamos a cerrar este ejemplo con números definitivos. Ya habíamos dicho que la inversión en ads o en publicidad paga de Instagram de esta marca en el segmento alimenticio era de $30. Ya sabemos a cuántas personas llegó, cuántas personas nos visitaron, cuántos seguidores tuvimos, etcétera, hasta llegar al final del funnel. Si ponemos entonces de las 45 personas que nos compraron un ticket promedio de venta de $20, es decir, promediando, las personas en total, las 45 personas gastaron $20 que ingresaron a mi empresa por parte de la cancelación de mis servicios, y tenemos entonces unos costos resumidos de $300 en otras cosas. Es decir, digamos que yo obviamente tuve que preparar la campaña, tuve que pagar un servicio para poder enviar mi campaña, tuve que costear diseño gráfico, todo este tipo de insumos me representaron $300. Entonces tenemos 45 compras por un valor de $20 cada una, entre los $30 que fue mi costo en publicidad, más los $300 que también representaron costos dentro de la estructuración de la campaña. Eso nos da 272%. ¿Qué quiere decir ese 272%? Pues que por cada dólar invertido en la campaña yo estoy obteniendo $2.72 por cada dólar. Claramente ahí estoy comprobando que mi inversión en acciones de marketing fue totalmente rentable, porque me está dejando muchísimo más dinero de lo que yo estoy invirtiendo, una cuenta sencilla, pero más allá de eso, lo importante es que yo estoy teniendo por un promedio de compras o por un promedio de servicios vendidos, la capacidad de poder entonces retornar todo ese dinero y sacar un profit, sacar una utilidad de mis acciones de mercadeo. Para entender el ROAS, que habíamos dicho que era el retorno sobre la campaña, o Return Over Advertisement en inglés, es fácilmente con decir estoy ganando más de lo que estoy invirtiendo. Y esa es la esencia de cualquier campaña de mercadeo, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que busco es tener que mi capacidad de conversión, sea por ventas, sea por leads, sea por seguidores, me deje a mí la posibilidad de poder venderles a ellos más de lo que yo gasté para poder hacer que llegaran a mi marca. ¿Ok? Pero entonces nos encontramos con la necesidad de tener que definir un retorno sobre la inversión completa como marca. Y una encuesta de TrackMaven, una de las plataformas que nos permite medir estos costos por implementación de campañas, les preguntaba en el 2019 a más de 1,000 empresas americanas cuáles son los retos que tú encuentras entonces para medir el retorno sobre la inversión de tus campañas de mercadeo. Y bueno, ellos decían en el primer puesto, atribuir a las ganancias por contenido de interacción social. Es decir, no entiendo muy bien cómo la interacción social me deja ganancias. Alinear los indicadores clave con los objetivos de negocio, como decíamos, y como veremos más adelante, es importantísimo tener objetivos para poder entonces definir cómo estoy ganando de esa campaña, pero más allá de eso, para llegar a esos objetivos, tengo que medirlos con indicadores. Entonces me cuesta conocer cuáles son esos indicadores. Atribuir las ganancias a los leads, es decir, cuando tú tienes un alto flujo de clientes potenciales y no llevas un muy buen récord, pues cuesta entonces saber cuál de esas ganancias está llegando por leads, por clientes potenciales.
recolectar la información correcta, no saber dónde buscar, determinar el indicador clave correcto, qué le pregunto a la información, qué debo realmente medir, interpretar la información, además que no sé qué buscar, no sé cómo interpretarla por falta de experiencia y por falta de herramientas. Y al final, llevar control de los canales no automatizados. Como lo decíamos antes, cuando no tengo la capacidad de tener todos mis canales digitales, digamos, al día, y empiezo a tener ingresos por otros lugares, si yo no tengo eso muy bien establecido en cuanto a control, puedo entonces perder información valiosa para yo entender cuánto me está dejando mi campaña de mercadeo. ¿Ok? Entonces, bueno, para eso Joel nos va a hablar un poco más acerca de la visión inversionista de ese paso a paso en el funnel de ventas y también entonces cómo conocer ese camino hacia el conocimiento del retorno sobre la inversión. Fíjense, muchachos, y aquí muy buena la introducción de Eduardo para no solamente a nivel conceptual poder entenderlo, sino también poder ponerle números a estos ejemplos, poder entender cómo se come esto, ¿no? Entonces yo creo que particularmente vamos a retomar para centralizar, fíjense lo que comentan, los beneficios financieros del mercadeo como pivotar. Pivotar al final, ¿qué nos indica? Bueno, si yo puedo invertir poco capital en menor tiempo y yo puedo ir ajustando mi estrategia, al final eso va a afectar positivamente mi flujo de efectivo, mi cash flow. ¿Por qué? Porque no tengo que desembolsillar de un solo golpe los $30,000 que tengo que pagarle para la pauta televisiva, sino que yo puedo hacer pequeñas inversiones de $30, darme cuenta si mi target no está funcionando y pivotar hacia otro target. Y eso no solamente va a tener mejor rendimiento en mis $30, sino que mi cash flow me estoy viendo positivo porque estoy invirtiendo menos y es menos golpe para el flujo efectivo de mi empresa. Otro beneficio importante, fíjense que lo decía de medirlo por canales, es muy importante lo que dice Eduardo de el ejemplo que puso con Instagram, aplica lo mismo con LinkedIn, aplica lo mismo con Facebook, y lo más importante de todo es que todo pasa al mismo tiempo, todo pasa de manera paralela, todo pasa de manera además muy espontánea, la gente puede real time contestar, y eso también es uno de los grandes beneficios del marketing digital, como a nivel financiero, porque en efecto no es lo mismo lanzar una campaña que el mercadeo tradicional también se basa mucho en la repetición. Entonces, ¿cuántas veces ves la valla? Tienes una repetición para llegar a Nankel y poder reconocer mi producto. En este caso no solamente se basa, no es la repetición el mayor beneficio, sino el engage que tienes con las personas. Ya pasamos de un mercadeo unidireccional a un mercadeo bidireccional, donde yo puedo interactuar con las personas. Entonces, la realidad es que yo puedo cerrar una compra mucho antes o de manera mucho más acelerada que podía anteriormente. Entonces, ¿vieron también las dificultades que tenían las personas? Bueno, ¿cómo puedo dar rendimiento a esos contenidos? ¿Cómo puedo dar rendimiento a la medición o a la alineación de objetivos? Y eso, en efecto, es una de las barreras que identificamos desde el Orca Marketing Lab con muchas empresas actuales y además sobre las soluciones que llevan muchas agencias actualmente, ¿no? Entonces, puede ser muy bueno como agencia creativa y el contenido es increíble y logras los resultados, pero ¿cómo sé que logré los resultados? ¿Cómo sé que realmente vale lo que vale esa campaña creativa? Los resultados son los que nos van a decir, en efecto, el rendimiento. Entonces, ¿cómo es esto de desarrollar una visión de inversión en mercadeo? Al igual que uno va para el mercado de stocks y uno pone un dinero y espera de alguna manera un profit o pérdida, porque en los mercados se gana o se pierde y siempre va a ser así, ¿ok? Entonces, el marketing, y dejo la pregunta y la contestaremos al final, para ustedes hoy, ¿es una inversión? ¿Y por qué es una inversión? Y me gustaría que cada uno de ustedes vaya contestando y las vamos a revisar al final de toda esta presentación. Espero la participación también de Value. Value es un e-commerce, un e-learning de finanzas. Entonces, particularmente, su participación es muy importante acá. ¿Cómo se relacionan los embudos de venta y el viaje del comprador? Fíjense que el embudo que acaban de ver, con unos ratios, que es el embudo de ventas, es decir, ¿qué es el embudo de ventas al final? ¿Y qué es el embudo del consumidor? Son los pasos a nivel de embudo de venta, son todos los pasos que yo voy a ejecutar hasta que ese cliente cierra la compra, ¿ok? Y a nivel, desde el embudo del consumidor, es todos los pasos a nivel psicológico que el consumidor vive, que el consumidor siente hasta llegar a la cancelación de tu producto. Y aquí lo podemos ver y no me voy a profundizar mucho acá. Fíjense que el embudo del consumidor a la mano izquierda es awareness, nivel de conciencia, interés generado, que esa persona se interesa, luego me considera, luego es una intención de compra y voy y por fin cierro, y luego
después de buy viene un proceso muy clave que es la fidelización, ¿ok? Cómo esa persona no solamente vuelve a comprarme, sino que además me recomienda. Entonces, fíjense lo importante que estoy diciendo de la recomendación, por ejemplo, para incrementar a posteriori tu ticket de venta. Entonces, básicamente, la visión de inversionista lo voy a explicar con varios ejemplos, ¿no? Y estos ejemplos van a ser muy didácticos y muy sencillos. La mayoría son con muñequitos de palitos. ¿Por qué? Porque la idea es que veamos esto desde algo sencillo. Yo creo que todo el tema de retorno de inversión del mercadeo se ha vuelto como algo muy gigantesco cuando realmente es lo que podemos implementar todos los días, pero hay que saber qué tenemos que medir. Entonces, ¿cómo evolucionó este embudo? Bueno, este embudo no siempre ha sido igual, ¿ok? Anteriormente, ¿cómo evolucionaba? Bueno, nosotros los famosos infomerciales, ¿okay? Ese era el estilo de publicidad que anteriormente nos llegaba constantemente, o estos anuncios que habían en revistas o en periódicos, ¿correcto? Entonces tú podías llamar, una vez que llamabas, esa persona te vendía un low tier product, es decir, un producto de baja gama, ¿ok? O te ofrecía un free trial, tú recibías el free trial, te lo mandaban a tu casa, te enviaban una carta, ahí te intentaban vender un producto de baja gama, muy baja gama, como pueden ver a mano izquierda en esta ilustración. Primero está el periódico, llamo, pido mi free trial, me llega una carta, me dicen, este es tu free trial, puedes ver aquí el sistema, de qué se trata, es un artículo de repente, y además te digo, te intento ofrecer un producto de baja gama de esa empresa para que tú logres hacer tu primera compra. Entonces, fíjate acá cómo se cierra la primera compra. Hay un paso a paso, ¿ok? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado este embudo de ventas hoy en día? Bueno, la realidad es que la psicología de los consumidores sigue siendo la misma. Nuestra forma de consumir sigue siendo la misma. ¿Por qué? Nosotros naturalmente, como seres humanos, nuestra confianza es incremental con las personas, ¿correcto? Entonces también la confianza de los consumidores hacia tu empresa va a ser incremental. Si yo te digo hoy, abre mi Instagram y me puse como loco a decir a todo el mundo, vendo, 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 ¿quién eres tú para venderme eso? Ojo, puede ser que sea muy económico, sin duda, pero al final yo quiero un vínculo de confianza. Y si yo, a mí me importa venderte el primer bolígrafo, suponte, y una vez que yo te vendo el primer bolígrafo y generé la confianza, te puedo vender 10 bolígrafos, luego te puedo vender 10 marcadores y luego te puedo vender un carro. Pero lo que te quiero decir con esto es, el valor que tú le das a tus clientes es incremental y por ende su percepción para llegar hasta el punto de compra también es incremental. Eso no pasa de un día para otro. Entonces, ¿cómo evoluciona el funnel? A la derecha vemos el funnel digital. Entonces, ¿cuál es ese periódico? ¿Cuál es ese infomercial? ¿Cuál es ese lugar donde me van a dar información? En este caso son redes sociales y tu website es tu plataforma propia, ¿correcto? Y desde ahí además tú puedes no solamente darle información a las personas, tú tienes tus banners publicitarios, tú tienes algunos call to action para que la gente vaya a hacer una acción en específico. Puede ser un free trial, puede ser distintos tipos de ofertas que tú le das, porque al final recuerden, es algo gratis para que esa persona primero confíe en ti. Entonces, fíjense que luego no sé si a todos probablemente han pasado por acá y me encantaría saber cómo lo han... A todos lo han enganchado. A todos los han enganchado con este embudo. Entonces, primero entro en la página web, correcto, luego me hay un free trial o una asesoría gratis o tienes un free trial de la plataforma de 14 días, ¿ok? Te dice headline, déjame tus datos, dale submit. Luego que yo me registro, por casualidad no les ha salido una ventana que dice one time offer. Gracias por suscribirte a este canal, solamente por hoy. Y nada más en esta ventana que está abierta, te vamos a dar un 50% de descuento a nuestra primera herramienta de análisis de data que te cuesta solamente $5. Solamente $5. Imagínate lo barato, $5. Y tú dices, bueno, esos $5 no pueden ser tan perjuiciosos. Yo creo que voy a intentar. Estaría dispuesto a incrementar el ticket. Estaría dispuesto a incrementar. Entonces me gusta. Yo voy a cancelar esos $5. ¿Cuál es el punto de esto, no? Yo logré al final cerrar un producto de baja gama y empezar a generar confianza para luego poder vender productos de alta gama incrementalmente. Entonces, ese es el esquema del pasado y ese es el esquema actual. ¿Cómo jugar con el flujo de clientes de valor dentro del embudo? Estos son dos conceptos muy básicos para construir tu embudo, hablándole también directamente a Pablo, que es un emprendedor, como que esto no es solamente para grandes empresas. Lo único que varía es la escala. Es decir, probablemente tus embudos no van a tener los números mencionados ahí, o sí. De repente no vas a tener 90 leads en tu primera campaña, 90 clientes potenciales, pero dimensiona esos números a la dimensión de tu modelo de negocio. Entonces, dos conceptos clave, upselling y downselling. Dos conceptos claves de ventas. Upselling es intentar que un cliente compre un producto o servicio más caro del que acaba de comprar. Es decir, que yo te puedo vender productos complementarios sobre ese producto de baja gama que yo ya te vendí. Entonces intento incrementar tu ticket de compra. Eso se le llama upselling. Llega a ti por uno y luego tú incrementas entonces el valor de ese ticket a partir de
otro producto que tú le puedas eso, como decías, le agrego $5 o le agrego esto por esta oferta inmediata de este momento. Exactamente, es un valor incremental. Entonces, el upselling, como hemos comentado en el embudo, yo voy generando valor en cada una de las fases y voy generando confianza. Entonces, y downselling es al final ofrecer un producto o servicio a un cliente que acaba de dejar a medias una compra por cualquier motivo. Entonces, una persona que fue con un objetivo en particular o a comprar un artículo en particular y al final esa persona no se decide por ese producto, pero yo quiero venderle a esa persona como sea. Entonces yo busco un producto de menor gama para poder cerrar esa venta. Ya le vamos a explicar por qué esto es importante y por qué se ha visto por muchas personas de una connotación negativa, pero sin embargo ahorita les preguntaremos cuál es lo positivo de toda esta situación. Y como estoy aquí viendo que algunas personas están comentando por las preguntas. Recuerden que las preguntas las vamos a atender al final del webinar, ¿ok? Pero para que no se sientan que no le estamos prestando atención. Entonces, estos son los dos conceptos clave para empezar a construir tu embudo. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Esto es un ejemplo, ¿ok? La fuente es .com. Esto es una metodología, un estudio realizado por Russell Brunson. Es el CEO o director de la empresa del software que realiza embudos de venta digitales. Es de la empresa más grande de software de embudos de venta, se llama ClickFunnels. Y él en su libro .com Secrets, los secretos del .com, él más o menos explica cómo funciona este embudo y él le llama escalera de valor, ¿ok? Que al final es como yo en cada paso voy agregando un poco más de valor y eso implica valor, confianza, valor en un producto más upgraded, un producto más de un tier más elevado y cómo además eso se ve en valor también, en precio. Entonces todo esto, veamos un ejemplo, él dice que él lo colocaba, esta persona, su primer negocio online, curiosamente, hoy tiene un software de millones de dólares, su primer negocio online fue una pistola de papas, imagínense ustedes. Entonces, en el pueblo donde esta persona vivía, aparentemente no existían pistolas de papas y era algo muy entretenido. Entonces, esta persona, ¿él qué hizo? Bueno, él construyó su pistola de papas y se dio cuenta que tenía una propuesta de valor interesante. Nadie vendía pistolas de papas en ese momento y en un pueblo parecía como una diversión suficiente. Entonces él colocó un Google Ads y él se da cuenta de que el Google Ads, la pauta, ¿no? Por clic le costaba 0,25 centavos, costaba 25 centavos cada clic que le daban en ese ad. Y él invertía diariamente $10 por ad, que eso se traduce en unos 40 clics, ¿ok? Él conseguía 40 clics con $10 y esos 40 clics él lograba vender un producto. Ese producto de él, ese DVD que él vendía, porque era un DVD potato gun, cómo preparar tu propia pistola de papas. Entonces lo vendía en $37 y al final él decía, ¿sabes qué? Este era mi producto, logré una venta por invertir $10 y al final, si yo invertí $10, vendí 37, sencillo. Las matemáticas, 27 fue mi profit, ¿ok? Esto es un ejemplo bien sencillo, ¿ok? Sin tomar en cuenta los costos de elaboración de toda la estrategia, es decir, crear tu website, crear el ad, todo esto. Esto es asumiendo que es solamente el ad lo que estamos evaluando. Entonces él, bueno, en efecto sucedió algo, él le empezó a ir muy bien con su negocio, él se dio cuenta que era rentable y eventualmente Google, ¿ok? Google funciona como las vallas publicitarias. Fíjense que hacemos la analogía con lo tradicional y lo digital. Entonces Google al final es un espacio publicitario que según mayor demanda, mayor va a ser el costo de tú estar presente en ese espacio, ¿ok? Si una valla es muy demandada, anteriormente eran muy demandadas las vallas en la Paraje del Este, por ejemplo, o en la Fajardo, ¿ok? Las personas iban, el mejor postor se quedaba con el anuncio, vamos a llamarlo así, correcto. Y tú buscabas otro anuncio que sea relacionado en el mismo sector, pero no específicamente esa valla. Entonces se dio cuenta, eventualmente entró competencia al mercado que hacían lo mismo que él. Entonces Google subió los precios de los ads. Y ahorita de 25 centavos le pasó a $3 el ad. Entonces, ¿qué pasó con él? Él evidentemente ya no era rentable. Lo que le costaba $37 su producto, o sea, su producto costaba $37. Para él lograr esa misma venta, él tenía que invertir $50 en ads, que eso le dejaba una pérdida de $13 al día. Entonces él dice, bueno, yo creo que esto ya no es negocio, así que yo creo que, bueno, ya quebré básicamente y no tengo más demanda. Entonces, viene un concepto a su mente interesante que le comenta un compañero de él y le dice, hey, ya encontré la solución a nuestro negocio y esto lo vi justamente por una estrategia de McDonald's. Tenemos que hacer la estrategia de McDonald's. Y él comenta, pero ¿qué me quieres decir con esto? Y al final es que él le dice, McDonald's te vende una hamburguesa de $2.09, ¿correcto? Entonces, esa $2.09 que te vende, o $2 que te vende la hamburguesa McDonald's, el costo de él colocar ese ad y del clic es de $1.90. O sea, el total tiene
10 centavos de profit sobre una hamburguesa. Entonces, ¿cuál es el negocio ahí? Y dicen, bueno, pero al final, le dice el amigo, es que la persona o la cajera te dice unas mágicas palabras, ¿te gustaría tu hamburguesa con papas y refresco? Ese papas y refresco te cuesta 1,70 más. Entonces tú por lo general vas a decir, bueno, en un 30, 40% de ratio de conversión, o sea, de las personas que tú les das su oferta, te la van a aceptar. Entonces tú lograste venderle de $2, $3.70. Entonces tú casi hiciste 6, 7 veces el profit inicial. Entonces es el concepto de upselling, ¿ok? Que hay que perseguir también con los embudos. No es cuestión de nosotros como mercadólogos, y lo hemos identificado también a muchos clientes que nos preguntan, ¿cómo consigo nuevos consumidores? ¿Cómo consigo más consumidores? Nosotros les preguntamos, ¿ya tienes consumidores actuales? ¿Tienes una comunidad fidelizada? ¿Qué productos les vendes? La mayoría no saben ni qué productos le han vendido por la falta de récord, que yo entiendo que eso sucede mucho con la pequeña y mediana empresa de repente. Sin embargo, los incito y los invito acá a que tengan esas medidas porque en efecto te vas a dar cuenta de cómo incrementar el ticket según el producto que tú comercialices. Entonces, varios aspectos importantes que tratar acá. Sí, de nuevo, la información entonces se transforma en un mejor conocimiento del consumidor y por ende entiendo más cómo se comporta al momento de interactuar con mi servicio y sé qué le estoy vendiendo, cómo se lo estoy vendiendo y puedo prever entonces qué le puede interesar para yo poder agregarle a esa venta y decir entonces, bueno, no vengas nada más por la hamburguesa, ahora ven también por las papas, ven también por el refresco, ven también por la galleta. Es decir, tienes muchas alternativas para poder desarrollar el upselling a partir del entendimiento de la información que te está proporcionando tu mismo cliente cuando te compra. Correcto. Ese upselling, al final, lo que les comentaba, que mucha gente está enfocada en traer nuevos usuarios, nuevos clientes, al final está comprobado, ¿ok? Que es mucho mayor la probabilidad, y esto según Inbound Cycle, una de las páginas, o bueno, uno de los precursores también de las metodologías Inbound Marketing, ellos comentan que la probabilidad de conseguir un nuevo consumidor es entre el 20 y 30%. ¿Ok? Mientras las probabilidades de tú cerrar un otro producto a un consumidor actual o ya existente es entre el 60 y 70%. Entonces ahí nos deja a una clara respuesta que es mi costo de adquisición de nuevos usuarios probablemente es mucho mayor que mi costo de incrementar el ticket de compra de mis consumidores actuales. Entonces ahí es donde viene nuestra pregunta, ya tienes consumidores, ¿qué producto les vendes? Porque de repente según el budget que tú tengas, tú dices, ok, ¿quieres incrementar mercado? Ahí es donde viene Russell Brunson, y le voy a explicar con este embudo más o menos qué se trata cada fase. Russell Brunson nos dice al final, la persona que tendrá mayor capacidad de crecimiento en el mercado y de quitarle share a la competencia, es la persona que tenga mayor capacidad de costear ese nuevo consumidor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final yo tengo que buscar un valor incremental e incrementar mi profit para yo poder ser quien pague más por ese consumidor, porque yo voy a tener entonces el privilegio de tener esa publicación, es decir, esa valla, como les comenté, llevándolo a lo tradicional, voy a tener ese espacio publicitario, primero que mi competencia, porque yo sé que ese espacio publicitario me trae mayores usuarios, mayores consumidores, pero estoy haciendo mayor inversión. Tengo que buscar poder gastar más en publicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo leer los objetivos según las fases? Primordial tener un objetivo bien seteado, como comentaba Eduardo al inicio. El objetivo que plantees va a determinar qué porcentaje de conversión tienes que medir. Mi conversión ahorita es ventas. Si Pablo, como comentaba, está abriendo un negocio, hoy él cree que puede vender de repente en masa recién salga al mercado, o tiene que primero trabajar en reconocimiento de marca y que la gente conozca su producto, hacer unos testing. Entonces, de repente su primer objetivo va a ser reconocimiento de mercado o alcance de personas. Y trabajar en reconocimiento de mercado y alcance de estos nuevos clientes implica entonces, como decía Joel, si yo tengo que ser el mejor postor dentro de esa subasta para poder llegar a más personas, quiere decir entonces que necesito más dinero para poder llegar a más lugares. ¿Y de dónde voy a sacar más dinero? Pues obviamente creando más valor de los clientes que ya yo tengo. Es decir, cuando yo entiendo el concepto de valor y desarrollo a mis clientes de una manera que para mí y para ellos haya un intercambio incremental en el tiempo, voy a obtener entonces más dinero para poder buscar a más clientes y clientes nuevos. Entonces se traduce en un mejor posicionamiento de tu marca y de tu negocio dentro del mercado potencial que tú tienes. Correcto. Entonces, este embudo al final lo vamos a determinar sobre, ya vemos 3 secciones. Una que es el top of funnel, o en la parte de atracción de nuevos usuarios, el middle of funnel, que es la parte de consideración o persuasión de esas nuevas personas que están conociendo mi empresa, y luego bottom of funnel,
¿ok? Que es perdón, aquí no es consideración, es el cierre de la venta, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que medir en cada uno de ellos y cuál es el objetivo? El objetivo de mi primera fase es ganar reconocimiento de mercado, es buscar interacción con las personas, es buscar conocer a mi mercado y sacar insights de ellos, ¿ok? Es aumentar mi tráfico, es meter a la mayor cantidad de personas a mi embudo, que sería conocerlos. Ese es el objetivo primordial de esta primera sección. La segunda sección, ¿cuáles son los objetivos de esta segunda etapa del embudo? Bueno, quiero aumentar la lista de contactos, voy a ver cómo bajo base de datos, cómo puedo levantar base de datos para luego ofrecerles mis productos, ofrecerles un descuento. Construcción de posicionamiento con información de valor, exactamente. Yo ahorita, acá, una vez que ya me conoces, voy a intentar darte información que te indique por qué yo soy una propuesta diferencial dentro del mercado, por qué yo sé algo que la competencia no y por qué yo puedo solucionar mejor la solución. Adquisición inicial del cliente. En este momento, al final de este embudo, es donde logras capturar la atención del cliente realmente a preguntarte, hey, ¿cuánto cuesta tu servicio? ¿Me puedes dar un presupuesto? Ok, ¿me puedes decir qué productos tienes? Eso, ahí empieza la adquisición de ese cliente y logra cerrarlo. Entonces, esa tercera fase, que es de sales, ¿ok? Y quiero que se fijen en el embudo y vean cada una de las etapas de ellas, no me pararé mucho con ello, pero al final, la última etapa es para estimular a los clientes, maximizar el valor, es decir, poder ver la manera de incrementar su ticket de compra, que eso se traduce a mayores márgenes de rentabilidad para tu negocio y aumentar retención, mayor ticket, y aumentar frecuencia. Es decir, no solamente incrementar el ticket, sino que me compre más seguido. Entonces, fíjense que no todo es conseguir nuevos usuarios. No, conseguir nuevos usuarios implica incrementar tu mercado. Pero si tú ya tienes 5 clientes y tú tienes unos 20 productos, estoy seguro que esos 15, si ellos realmente agregan valor, esos 5 clientes van a buscar la manera de ir haciendo un upgrade en tus servicios para tener productos de mayor gama. Sucede muchísimo con marcas de tecnología hoy en día, como por ejemplo Apple, que básicamente enamora a los consumidores porque el ecosistema tecnológico que engloba cada uno de los productos te obliga prácticamente a estar conectado. Entonces terminas comprando el teléfono, terminas comprando la computadora, terminas comprando el Apple Watch. Es decir, tienes una gran cantidad de productos y tú empezaste solamente por uno de ellos, pero fuiste entendiendo como consumidor que tienes muchos beneficios a partir de la inclusión de nuevos productos o servicios y ellos están incrementando el ticket y tu experiencia con la marca, con los productos. Entonces pasas, como decía Joel, de la fase de generación de leads, de clientes potenciales, a nutrir y a alimentar ese interés que ellos tienen para generar una mayor consideración y finalmente llegar al fondo del funnel, al bottom funnel y decir, yo quiero cerrar ventas, sea aumentando la frecuencia, sea aumentando ese ticket, pero al final estás maximizando el valor del cliente y para ti estás maximizando el valor de la compra, del ticket. Por supuesto. Entonces, ¿cómo yo voy a medir todo este embudo? Todo este embudo siempre en la construcción y le damos aquí en este webinar las herramientas también para iniciar en esta construcción, es definir muy bien tus objetivos. Pero los objetivos también se definen según hay distintos tipos de objetivos, ¿ok? Y lo vamos a definir como macro objetivos, ¿ok? Que estamos hablando entonces del objetivo primordial de negocio o el objetivo macro que quieres. Esto está muy alineado con tus indicadores financieros, ¿ok? Y el desempeño del negocio a nivel general. Luego tenemos los microobjetivos, que son aquellos pequeños logros que suman a ese objetivo ulterior. Es decir, mis microobjetivos, ¿cuál puede ser? Bueno, yo quiero una cantidad determinada de tráfico o de visitantes a mi página. Quiero una cantidad determinada de mensajes al WhatsApp, ¿ok? O sea, de personas escribiéndome a mi atención al cliente. Quiero una cantidad específica de clics en este botón o en este artículo. Eso es microobjetivos que yo voy planteando. Y está algo muy importante, fíjense que lo vemos como el universo, los macroobjetivos, una muestra son los microobjetivos, y luego hay algo muy importante. Métricas e indicadores puedes calcular para echar para el cielo, ¿ok? Lo que tú quieres identificar y medir son los touch points. Los touch points son los puntos clave de la campaña, ¿ok? Que debo hacer hincapié y llevarles un seguimiento. Es decir, yo de todos los posibles métricas e indicadores que yo puedo medir, ¿ok? Que podría medir, realmente tengo que identificar cuáles agregan valor directamente a mi gestión. Entonces, si mi objetivo es llevándolo de una metodología SMART, ¿ok? Que sea medible, específico, yo puedo decir, quiero incrementar en un 20% mis ventas en los próximos 3 meses. Entonces, eso puede ser tu objetivo macro. Entonces, ¿cuáles pueden ser mis objetivos micro? Mira, coño, yo para generar mayores ventas tengo
evidentemente, si soy un negocio nuevo, tengo que generar primero bastante tráfico, tengo que intentar meter a personas a que me pregunten o que me pidan cotizaciones. Entonces puedo decir cantidad de cotizaciones puede ser un microobjetivo. Quiero la cantidad de visitas a mi página web porque ahí es donde los quiero llevar luego de que me visiten mis redes sociales, ¿ok? Y luego quiero cerrar tantas ventas, por ejemplo, que eso se traduce en un rendimiento de tanto mensual. Entonces yo lo desmenuzo. Fíjense que tengo mi macro objetivo que es de 3 meses y tengo micro objetivos mensuales y semanales. Pero ¿cuáles son los touch points? Entonces yo digo, mira, mis touch points, yo necesito más tráfico, pero ¿cuál es mi indicador clave para yo medir que está funcionando el tráfico? Bueno, visitas web. No me interesan tanto las visitas al Instagram, sino que realmente un indicador básico, ¿ok? Puede ser que entren al website porque ahí es donde en efecto yo tengo mi propuesta de valor high level. Entonces eso puede ser un punto clave. Otro punto clave puede ser cuántas personas me piden una cotización. Eso puede ser otro touch point. Y cuántas personas, por ejemplo, me recomiendan. Si yo tengo un plan de referral, de manera yo poder integrar a nuevas personas en este embudo que me recomienden. Aquí es importante entender que cada uno de los canales que yo desarrollo como marca tiene una naturaleza y tiene un sentido. Y ahí es cuando yo voy a entender qué es lo que yo tengo que medir o cuáles son estos touch points que yo voy a estar buscando por canal. Muy seguramente, si yo no estoy cerrando ventas a partir de mi página web, porque todavía no he desarrollado un e-commerce, un negocio digital, pero sí lo estoy haciendo por WhatsApp, por ejemplo, entonces no tiene sentido que yo busque calcular ventas en un lugar donde no las estoy cerrando, sino tengo que ir directamente al canal donde están sucediendo y al final se traduce en, tú entiendes la estrategia del canal porque sabes qué mensaje estás mandando por ahí y al final lo puedes medir. Entonces, elementos muy estratégicos para este embudo, ¿ok? Como decía Eduardo, estos indicadores los vamos a medir en distintos canales de forma transversal y hay unos elementos que tienen que tomar en cuenta para construir su embudo. Y es uno, ¿cuál es tu mix de productos? Identifica cuáles son tus productos y si tienes una gama de productos entre low tier, es decir, necesitas tener productos de alta rotación y baja rentabilidad, productos de baja rotación y alta rentabilidad que tú puedas complementar, ¿ok? Y hay productos intermedios, es decir, tienes productos low tier que los puedes vender a masas, pero el rendimiento que te trae de repente es pequeño. Todos esos productos al final se van a traducir a una matriz BCG de Boston Consulting Group, que no la vamos a comentar directamente acá en este webinar, pero la pueden chequear e investigar para que puedan realizar este mix de productos de una manera eficiente. ¿Para qué son estos mix de productos? Para que ustedes puedan construir su propuesta de valor incremental, es decir, esta escalera de valor que les comentamos, ¿ok? Entonces, costos y maneras de conversión. Exactamente. ¿Cuáles son mis costos asociados para convertir? Muy importante que lo tengamos. La mayoría de nosotros nos vamos a invertir en mercadeo sin tomar en cuenta uno de mis touch points. ¿Qué quiero lograr con la campaña de mercadeo? No, bueno, quiero seguidores. ¿Para qué quiero esos seguidores? No, para vender. Ok, ¿cómo vas a vender? Hazte preguntas constantemente para que llegues entonces a las respuestas en cuanto a costos, a tus respuestas en cuanto a qué necesitas. Estos costos pueden involucrar ads, costo por cerrar la venta, comisiones de venta. Hay distintos costos involucrados. Y otro elemento muy importante a evaluar es el Client Lifetime Value, o Customer Lifetime Value, ¿ok? Es el valor de vida del cliente. Yo puedo determinar en un periodo de tiempo, esta persona me podría comprar estos productos high tier, pero yo creo que este target, que ahí a lo que nos conlleva es la importancia de tener una buena segmentación en tu embudo. Este embudo no vas a obtener los resultados deseados, ¿ok? O que realmente traigan valor a tu modelo de negocio y te vayan a traer rentabilidad, te vayan a mejorar tu flujo de caja, porque te pueden ayudar a mejorar tu flujo de caja si tú no targeteas bien. Es decir, estudien conceptos como buyer persona, investiguen lo que es un buyer journey, porque en función a eso van a poder terminar de no equivocarse con el target, porque de verdad que ahí no va a haber inversión suficiente que llegue a que ustedes sean rentables. Es decir, es importantísimo poder tener la capacidad de segmentar quién es tu consumidor ideal, cómo se comporta, qué hace, qué no hace, qué consume, qué no consume, y a partir de eso decir, sabiendo cuál es el perfil de esta persona, cuál es el recorrido que hace desde que se le presenta la necesidad hasta el momento en que quiere, la identifica y quiere entonces tener mi servicio o el servicio de alguien más. Es ahí donde yo voy a entender cómo lo atrapo. Exacto. Entonces aquí dice, y bueno, y como les comentaba anteriormente en cuanto al costo por adquisición, la analogía que les comenté en cuanto a incrementar el ticket, tenemos también esta referencia. Es una cita de Kyle Kasharian. Nine Sales es una de las empresas también de embudos de venta y de analítica de data y de marketing muy conocida en Estados Unidos. Cuando se usa correctamente,
cuando se usa correctamente, el costo por adquisición puede mejorar drásticamente la rentabilidad, ya que identificará qué canales pueden convertir a los clientes potenciales más calificados. Entonces, tu costo por adquisición, si tu objetivo también es conseguir nuevos consumidores, identifica también, uno, tu segmento, y dos, en qué canal tú puedes tener mayor rendimiento, dónde se encuentra este segmento tuyo, dónde interactúa estas personas que te consumirían, y ahí tu costo por adquisición puede tener un mucho mejor ratio, pero si lo identificas previamente. Entonces, ¿qué indicadores? Esto es un estudio realizado por Databox, en el que se evalúa una muestra de 300 empresas americanas y se les pregunta, primero, a los equipos de marketing y de ventas, ¿cuál es el porcentaje del equipo que realmente está aware, está consciente de los indicadores financieros que maneja la empresa? Solamente entre el 50 y 60% de ellos estaba consciente de los indicadores financieros. Y aquí lo que quiero demostrar es la importancia de que mercadeo, ventas y finanzas tengan una total sinergia para que todos trabajen en unos objetivos colectivos. Entendamos si estos objetivos o estas métricas de marketing, estas métricas de ventas, están aportando a esos indicadores financieros, corto y largo plazo. Entonces, al final les preguntaron cuáles son las métricas que estos equipos utilizan comúnmente. Bueno, entonces tienen entre ellas ingresos, ventas generadas, ganancias, ventas generadas, el costo de adquisición de los consumidores, el margen de rentabilidad. Pero al final lo que queremos evaluar, y aquí lo único que vamos a dejar también en este webinar, hay muchas fórmulas que evaluar evidentemente y la teoría financiera es amplia, pero el retorno sobre la inversión, que lo explicamos también en el ejemplo anteriormente, es lo que queremos calcular. Y aquí tenemos la fórmula ingresos menos costos totales entre costos totales por 100. Esto básicamente es la fórmula de ROE. Es muy fácil hacer de la inversión en marketing un gasto. Por ello, determinar objetivos y organizarse es vital. Esto lo comentábamos en nuestro último webinar del marketing como inversión con nuestra gente de Value. Pueden ver el webinar en YouTube. Es muy sencillo hacer del marketing un gasto. La gente dice, bueno, en efecto yo creo que muchos coincidimos en que es una inversión, pero también si no sabemos objetivos, si no targeteamos bien, si no definimos nuestros costos, si no definimos nuestro costo de adquisición de nuevos clientes, si no definimos esa escalera de valor con el mix de productos, es muy sencillo botar el dinero. Y lo decimos así de expresivo y así de extremista de repente. Es realidad, sí. De claro, porque es la realidad. Es lo que muchas personas están haciendo actualmente en su presupuesto de mercadeo. Entonces, en cuanto al presupuesto de mercadeo, tenemos presente al director Miguel Goncalves, que nos hablará un poco sobre cómo algunos elementos de los presupuestos, o sea, cómo construir estos presupuestos de mercadeo. Y aquí tenemos algunas cosas con las que vamos a hacer la introducción al profesor Miguel para entrar en calor un poco. Eduardo, les vas a comentar de esto un poco. Bueno, como decía Joel, es importantísimo tener entonces un plan de acción a partir de una organización y unos objetivos, porque si no, entonces no sabemos qué vamos a medir ni tampoco las intenciones de nuestra campaña. Cuando yo voy a estructurar entonces un presupuesto, tenemos que definir diferentes elementos que van a formar parte de él para saber qué dinero necesito yo para poder invertir en mi campaña. Puedes empezar por diferentes puntos de partida. La intención de nosotros es también resumir algunos de los elementos que generalmente se ven dentro de un presupuesto de marketing, como lo son insumos tecnológicos y plataformas, es decir, los software que utilizas para poder hacer tu servicio, equipos, computadoras, teléfonos y otros activos fijos dentro de la empresa, generación de contenido, es decir, el redactar el mensaje, el investigar, el crear esa historia detrás de los mensajes que está llevando tu marca, pues cuesta porque necesitas a un redactor o tú mismo necesitas hacerlo, entonces requiere tiempo. Diseño gráfico importantísimo, sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras y sobre todo hoy, donde plataformas como Instagram son las que llevan el mercado a nivel mundial, necesitas tener una imagen muy, muy impecable. Publicidad online, publicidad offline, es decir, no quiere decir que por el hecho de que estemos hablando de marketing digital signifique que el marketing tradicional o los medios convencionales sean negativos. No, sino que tienes que saber cómo vas a utilizarlos a partir del entendimiento de tus objetivos y a partir de la intención de tu campaña, para poder entonces saber dónde vas a invertir y cómo lo vas a hacer, tanto online como offline. Eventos y patrocinios, mantenimientos de web, si tienes una página web, merchandising, es decir, material POP, otro tipo de cosas que tú das al público, y bueno, el talento que tú también tienes dentro de tu empresa. Si tienen la pregunta en la cabeza de decir, ¿cómo puedo entonces o cuánto debo dedicar a mi presupuesto de mercadeo? El profesor Miguel Goncalves nos va a desarrollar un poco más de esto, pero para que tengan una idea, según estudios de CMO Survey, la empresa encuestadora que les comentábamos de estudios,
ellos calculan que entre un 6.5% y un 10% de las ganancias de las empresas son destinadas entonces a el presupuesto de mercadeo. Pero para esto vamos a recibir al profesor Miguel Goncables, que nos va a desarrollar un poco más al respecto de cómo entonces podemos hacer para determinar este presupuesto de marketing. Sí, Profe, muy buenas bienvenido. tardes. Sí, bien. Bueno, muchas gracias. De verdad, bueno, un honor compartir con ustedes el webinar. Bueno, voy a tratar de ajustarme al tiempo porque, bueno, saben que esto, ustedes que saben bastante de marketing, bueno, si dura más de 1 hora y cuarto, la gente ya pierde atención, ¿no? Fíjense, dos cosas para poner contexto, ¿no? Primero, se dice, y de hecho era algo que se comentaba mucho, que los datos son realmente el petróleo del futuro. De alguna manera, yo creo que esta crisis de COVID-19 lo que ha hecho es acercarnos a lo que hace 6 meses era el futuro, pero que hoy en día es lo que nos toca vivir, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay algunos intelectuales ya en este momento hablando de una tercera gran revolución humana. Es decir, la primera gran revolución fue cuando el hombre decidió asentarse en un sitio. O sea, dejó de ser nómada y empezó a cultivar y empezó a criar ganado y empezó a ser sedentario y se estableció. La segunda gran revolución fue la revolución industrial. Y estamos viviendo, lo que pasa es que obviamente como estamos presentes nosotros, no nos damos cuenta que estamos en una tercera gran revolución, que es la revolución tecnológica. Entonces, de alguna manera, todo lo que ustedes están hablando, que son, digamos, el marco de referencia fundamentalmente para moverse dentro del marketing digital, realmente hay que entenderlo ahora dentro de un concepto que es el de omnicanalidad. Porque lo que va a venir es que ya no vas a hablar de diferencias de marketing tradicional o de marketing digital, sino que te tienes que acoplar a una cantidad de plataformas que no son alternativas, ¿sí? O sea, que no son alternativas como eran hasta hace 1 año o 2 años, sino que son plataformas indispensables y necesarias para que entonces se puedan generar todos estos ciclos que están comenzando ahora. Hay algunas firmas importantes que hablan de incrementos de hasta 71% en el uso de redes sociales, de incrementos de hasta 60% en compras por medios digitales, y eso no va a regresar. Es decir, esa tendencia se va a mantener. Entonces, lo que vamos a estar viendo son empresas particulares, emprendimientos, que van a estar trabajando o que deben alinearse en múltiples plataformas simultáneas. Entonces verás cómo a lo mejor un emprendimiento es capaz de montar una pequeña valla, a lo mejor en un espacio, pero al tiempo se trabaja por un landing page, pero al tiempo tiene un portal en Instagram, pero además tiene algún servicio de delivery y también tiene un servicio de pick-up donde la gente puede buscar la mercancía. Entonces, y la gente puede iniciar el proceso por uno de los canales y terminarlo por otro, que es lo que diferencia realmente omnicanalidad de multicanalidad, porque antes usted iniciaba por un canal pero cerraba por ese canal. Ahora lo que vamos a ver es que inicias por un canal y puedes cerrar en otro canal, y eso es un cambio de paradigma. Entonces, lo que estamos tratando de entender es esta revolución tecnológica, de alguna manera, ¿qué va a terminar causando? Y yo soy partidario de que lo que viene, que lo vamos a empezar a vivir después que empiece el levantamiento de la pandemia, de la cuarentena, es sencillamente un reordenamiento de las cosas, ¿no? Si quieres me puedes poner las láminas que venían, porque hay unas cifras interesantes allí con el tema de en qué se estaban gastando, o más o menos cómo estaban gastando. Fíjense, cuando usted revisa cómo se distribuye gasto de mercadeo en industrias, claro, este es de CMO Survey del 2019. Te aseguro que esto, si lo haces post pandemia, esto cambia. Esto cambia drásticamente, porque probablemente pasa a ser alimentos y manufacturados, a lo mejor el hito fundamental, ¿no? Pero fíjense que obviamente lo que más resalta, bueno, son servicios de consumo. O sea, es lógico pensar que eso sea así. Es decir, ¿dónde haces más esfuerzo de marketing? Bueno, obviamente en los sectores terciarios de la economía. Es decir,
los que le interesa que de alguna manera haya un empuje directo para que el consumidor se vea motivado a adquirir. Los sectores secundarios, evidentemente, están más preocupados por el mantenimiento del marketing asociado al branding. Es decir, porque lo importante es mantener la presencia de la marca y eso es lo que te garantiza que al final el shopper y posteriormente el consumidor son los que van a buscar el producto. Pero ellos se apoyan mucho digamos, en los presupuestos de las organizaciones que están vinculadas directamente a consumo, ¿no? Fíjense que ahí los segundos lugares, bueno, educación, eso en otros países más que en Venezuela, pero educación es un sector importante. Los temas de salud, los temas de tecnología, porque obviamente estamos en una revolución tecnológica y lo que va a venir es que los esfuerzos de tecnología se van a incrementar porque no es una de las opciones, sino es la opción y es diferente, ¿no? Si pasas la próxima, para ir más o menos con el tiempo, ok, teníamos acá, bueno, un poco cuánto, lo que se gasta, digamos, en presupuesto, dependiendo un poco de los sectores y de los recursos, ¿no? En qué lo estoy gastando, ¿no? Efectivamente, las opciones de marketing, de actividades de marketing, es por supuesto la que más usa, porque obviamente todavía estábamos en una fase, es la misma fuente de CMO, es decir, estamos en una fase en donde todavía no había habido la explosión de todo lo que son los consumos en plataformas digitales, ¿no? Pero ven que efectivamente hay algunas cosas que para la época ya eran importantes. Es decir, que social media sea el segundo, o sea, la segunda de las partidas en la que se están haciendo inversiones presupuestarias en marketing, ya daba mucho que hablar en un mercado tradicional, tranquilo, como fue el 2019. Si hacemos esa misma medición hoy, probablemente esto esté al revés. Probablemente ya social media sea la partida que más ocupa inversión publicitaria porque las empresas se dieron cuenta también que aquí hay un cambio de paradigma y que ese coqueteo con las redes sociales, quizás un poco obligado porque, bueno, porque estaba en casa y no tenía otra cosa que hacer, no va a retroceder. O sea, la gente no va a cambiar el hábito que ya adquirió. ¿Ok? Entonces, si vas a la siguiente lámina un poco para cerrar la idea con el tema de presupuesto, fíjense, ¿de dónde partimos? Bueno, cuando comienza la revolución industrial y empieza a hablarse de marketing como, digamos, algo importante y, digamos, imprescindible para fijar la atención del consumidor en una marca, la asignación era fundamentalmente un presupuesto, como ustedes plantean en el material, de arriba a abajo. Es decir, de lo que yo vendo, yo voy a destinar una parte de esa venta para hacer reinversión en el tema de marketing, porque eso me garantiza aumentar en los mercados que tenían tendencia de incremento de consumo o mantener en los mercados que estaban estabilizados. Pero eso empezó a cambiar en el momento en que tú sentías que los mercados se empezaban a agotar. Es decir, cuando un producto, y ustedes que hablaron de matriz de BCG, cuando un producto ya cruza la frontera entre ser un producto interrogante para empezar a ser un producto vaca lechera, yo no tengo por qué invertir más en marketing. Es decir, el ciclo de vida del producto, cuando usted lo enlaza con el análisis de una matriz BCG, es el que determina qué tipo de inversión en marketing es necesaria a nivel de presupuesto. Porque no es igual el presupuesto que usted destina cuando está lanzando un producto al presupuesto que usted destina cuando usted está simplemente manteniendo un producto para que la gente, bueno, ahí lo tenga como su preferencia o no lo olvide, pero bueno, ahí está. Entonces, obviamente aquí ha habido un cambio de presupuesto de arriba abajo, es sencillamente una asignación de una partida presupuestaria, digamos, en algunos momentos era un porcentaje fijo, en Venezuela, por ejemplo, empezó siendo un porcentaje fijo, después pasó a ser un porcentaje, digamos, indexado, es decir, porque ya los bolívares, cuando empiezan los fenómenos de inflación, la gente se empieza a dar cuenta que mantener un porcentaje fijo no te asegura mayor cosa, entonces, porque obviamente las inversiones publicitarias estaban siempre, de alguna manera, valoradas en divisa.
Entonces, claro, tenías que hacer un porcentaje, pero indexando más o menos los montos en dólares. Después hubo como una pequeña transición ahí y empezaron a manejarse presupuestos en divisa, pero obviamente primero basado en el tipo de cliente y segundo basado en el tipo de portafolio. Es decir, no solamente es importante a quién le estoy vendiendo yo, entra todo bueno, casi que el boom de trade marketing prácticamente finales del siglo pasado, cuando las empresas se dan cuenta de que hay que pelearse por los espacios de venta. Eso no era necesario al principio, porque bueno, con una buena estrategia pool, a través de publicidad, todo el mundo iba a comprar el producto. Pero obviamente cuando tú te das cuenta que ya el pool no está haciendo nada, porque la publicidad no hay forma de realmente verificar, como bien lo explicaba Eduardo al principio, no hay forma de verificar hasta qué punto es eficaz la inversión publicitaria. Entonces tú dices, nada, tengo que cambiarme a un plano de push porque yo tengo que tener presencia en el punto de venta. Y entonces los presupuestos comenzaron a ser enfocados fundamentalmente digamos, en ese manejo del canal. Es decir, fundamentalmente un grueso estaba dedicado a punto de venta. ¿Qué es lo que va a venir ahorita? Que ya no es el punto de venta, porque ya nos estamos volando el intermediario. Ahora es de abajo hacia arriba, es decir, ahora yo tengo que hacer la inversión publicitaria en mi shopper, que de paso usualmente va a ser el mismo consumidor, porque antes no lo era. Antes alguien era el que iba a hacer la compra, pero otra persona consumía. Ahora, un muchacho de 10 años tiene un teléfono y el muchacho es capaz de decir, esto es lo que yo quiero comprar. Entonces, la diferencia entre shopper y consumidor obviamente es menor cada vez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Probablemente, bueno, estamos en una fase en donde va a haber una especie de transición de grandes presupuestos dedicados a canales. Ah, bueno, y aparte tenemos que sumar una cosa. ¿Quiénes ven canales de televisión? O sea, ¿cuál es el alcance de los medios masivos? Cada vez menos. ¿Por qué? Porque ha habido un fenómeno de segmentación de información. Es decir, los grandes medios solo quedan para actividades muy puntuales, actividades deportivas, para un nicho fundamentalmente que le gusta. Por eso ay, pues se me fue el fútbol americano, el gran evento del Orange Bowl, no, del Super Bowl. Por eso es el evento más caro del mundo a nivel publicitario, porque la audiencia la tienes cautiva. Es decir, pero ¿cuántos eventos hay a ese nivel? O sea, ¿cuántos eventos hay en señales que tú de alguna manera puedas tener la garantía de que van a tener cobertura masiva? Pues muy pocos, muy pocos. Entonces, como también los canales han perdido eficiencia en la transmisión del mensaje, pues entonces tengo que buscar llegarle directamente a los shoppers, o sea, o a los consumidores, que son los que de alguna manera, bueno, van a tratar ahora de, bueno, tengo que conectarlos para poder hacer que ellos reaccionen con la compra. Obviamente la ecuación que ustedes plantean, básicamente, bueno, sí, es muchísimo adquirir, muchísimo más caro adquirir un cliente nuevo que mantener un cliente. Sobre todo porque los temas de fidelización son recall, o sea, es simplemente recordarte continuamente que yo estoy ahí. Mientras que un tema de captación, como bien lo explicaste por el embudo, que va a ser la forma, o sea, progresivamente va a ser la forma de atraer clientes, bueno, obviamente es mucho más caro que simplemente una campaña de recomendación. Entonces, un poco para cerrar el tema con presupuesto, ¿qué es lo importante? Yo diría en este momento, primero entender el músculo que tienes. O sea, porque no es igual hablar de una gran transnacional que tiene músculo para hacer imagen de marca y trabajar branding fuerte, a una empresa que a lo mejor es un pequeño emprendimiento y que de alguna manera, bueno, va a pulmón tratando de hacer, bueno, penetración de mercado. Después, bueno, ¿qué portafolios tengo? O sea, ¿qué portafolios tengo? Estoy en un consumo segmentado, estoy en un consumo masivo. Es consumo masivo, pero lo quiero localizado. Es decir, porque de eso va a depender el alcance que ustedes hablaban muy bien. Esos $30 que yo les meto a las redes, tengo que determinar, bueno, cuál es el alcance que quiero, porque si yo pongo $30, pero a nivel mundial, bueno, obviamente me voy a perder la plata porque me va a llegar un tipo de Australia pidiéndome un producto y yo no tengo cómo despacharlo.
Pero si yo le digo que es el área metropolitana de Caracas o específicamente el municipio Baruta o el municipio Sucre, pues obviamente va a ser mucho más eficiente esa inversión. Ahora, hablar de un porcentaje no tiene sentido. Hablar de una asignación indexada no tiene sentido. Lo que tenemos que evaluar es nuestra matriz BCG, cuál es el portafolio que tenemos, en qué etapa del ciclo de vida está cada uno de los productos y efectivamente, bueno, qué tanto estamos dispuestos, porque no va a ser igual un producto de lanzamiento que un producto ya que esté en crecimiento, o un producto que esté consolidado, o un producto que sencillamente pues le quitamos la inversión para dejarlo bien morir, ¿no? Bueno, muchachos, creo que más o menos esa es la idea que podría aportarles en esto. Y estamos cortísimos con el tiempo, así que bueno, un gustazo compartir estos minutos con ustedes y bueno, todo suyo la cámara, pues. Profe, gracias por esta gran explicación. Yo creo que más claro no pudo quedar cómo debe manejar el presupuesto en estas circunstancias. Fíjense que en efecto es muy circunstancial. Y bueno, para ir cerrando también la presentación, estamos sobre el tiempo. Les voy a comentar un poco también, entonces, nuestro punto de conclusión, al que queríamos llegar. ¿Cuál debe ser mi prioridad entonces? ¿Me enfoco en un corto plazo para generar caja o me enfoco en un largo plazo para generar marca? Como bien comentaba también el profe Miguel, que va a depender tu presupuesto en función al músculo que tengas, ¿ok? No es lo mismo generar marca para una gran transnacional, para una gran empresa, a un pequeño emprendimiento. Pero hay dos conceptos, hay un concepto muy importante en este momento que va a definir también este valor durante el tiempo, que es el brand equity. Brand equity, ¿qué es al final? Es una prima de valor que tiene esta empresa por tener un producto conocido o por tener renombre en el mercado. Pero ¿eso realmente tiene algún beneficio financiero directo? Bueno, en efecto es que sí. Tiene beneficios tangibles e intangibles, ¿ok? Que lo comentaba por ahí también Valo en las preguntas, ya vamos para ello. Los valores tangibles, el valor intangible ya sabemos que, bueno, en efecto no podemos calcular el reconocimiento de marca y la percepción de las personas o percepción positiva o negativa, pero sí nos puede afectar de manera positiva o negativa este valor tangible, ¿ok? Este valor generado tangible que puede ser un incremento directo en el precio, ¿ok? No, evidentemente hay un valor diferencial de por medio, pero tú por ser reconocido también de repente puedes tener un precio mayor sobre tus productos. Vas a tener un incremento en la demanda o en la preferencia, un incremento en la rentabilidad, porque en efecto si puedes vender más, ¿cuál es la diferencia? Y lo comentamos en el webinar con Value, ¿cuál es la diferencia entre la franela Lacoste y una franela genérica? Y si el productor es el mismo, es el logo, correcto, pero al final el costo de producción probablemente es bastante similar. Entonces, incrementas tus márgenes de rentabilidad. Retención de consumidores, en efecto, bueno, lo podemos ver con el ejemplo que dijo Edu de Apple. Y si tengo retención, tengo oportunidad de upsell. Esa es la gran oportunidad que también tienes cuando eres una marca reconocida, que en efecto es muy sencillo. Nadie compra un solo producto Apple. Al final te terminas casando con la mayoría del portafolio. Y bueno, el valor intangible es esa plusvalía capitalizable del valor de tu empresa, de tu negocio, de tu marca, que al final ese valor intangible se va a llevar a libros una vez en verdad tú comercialices la marca. O sea, ese valor o esa medición del valor es bastante subjetiva. Hay distintos elementos que entran en esta valoración de marca. Fíjense, valoración de marca diferente a valoración de empresa. Son cosas diferentes. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto y con el brand equity? Al final, o invierto a corto plazo o invierto a largo. Si estamos diciendo que yo estoy invirtiendo, por ejemplo, a corto, y ya sabemos los beneficios financieros del mercado digital, que tengo bajo desembolso de dinero, es decir, mi flujo de caja se puede ver beneficiado, los costos de ingresos son mucho menores, como comentaba el profesor también, el costo no es tan elevado, entonces por ende yo también puedo entrar, si soy un emprendedor, tú no podías pautar en televisión, pero por redes sociales puedes trabajar de manera orgánica de repente. Entonces la pregunta queda en 3 elementos clave que tenemos que evaluar, que es el brand equity, el cash flow y nuestro ROI. Entonces, en función a el ROI que nosotros queremos, en función a, aquí tengo unas preguntas, en función al brand equity que yo estoy generando en un corto plazo. ¿Por qué? Porque estoy generando confianza en las personas, a mis clientes los estoy escalando en esta escalera de valor, es decir, que cada vez ellos además perciben mayor valor de mí, y por ende eso se ve reflejado en la percepción del mercado, porque el boca a boca es poderoso, y si no es el boca a boca será tu plan de referidos o cualquiera que sea tu herramienta. Eso al final se va a ver, esa escalera de valor se va a ver traducida en mayor rentabilidad, en mayor ROI, ¿correcto? Y que al final eso se va a ver traducido en un cash flow
a corto y largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque si yo estoy generando brand equity constantemente, yo podré tener la capacidad de, como ya hemos hablado acá, de incrementar mis precios, puedo incrementar mi rentabilidad y puedo incrementar mi capacidad de hacer upselling. Sí. Entonces, ¿invierto a corto o invierto a largo? La realidad es que invertir en mercadeo es una inversión en distintos timeframes, y lo dejo aquí con una analogía financiera también. En trading tú tienes diferentes timeframes, corto, mediano y largo plazo. ¿Qué tipo de inversionista quieres ser? El que invierte a largo plazo por lo general maneja a altos volúmenes de capital, y el que invierte a corto plazo por lo general busca esos pequeños spreads para poder generar retorno a corto plazo. Entonces, ¿qué tipo de inversionista eres tú? Esa respuesta se las dejo a ustedes. Al final se trata, muchachos, y bueno, ya llegamos al final, de poder tener también presente de que todos estos timeframes, es decir, todos estos lazos de tiempo en tu planificación de marca deben estar también pensando en el hoy y en el mañana. Es decir, ninguna de las marcas, ninguna empresa inicia un negocio para hacer algo puntual, o muy pocas lo hacen, sino todas quieren permanecer en el tiempo para siempre poder tener un ingreso de dinero y poder crear valor. Entonces se trata de crear acciones que sean capitalizables hoy para construir marca, y además de eso, posicionamiento para que el día de mañana, en un futuro, ya la gente te reconozca y sepa que tú eres una propuesta de valor, y además de eso se identifique con tu proyecto, con tu marca o con tu servicio. Entonces, bueno. Bueno, para más información, además, si les queda también dudas mucho más profundas, ahorita vamos a contestar la casilla de preguntas rápidamente porque estamos sobre la hora, pero para mayores preguntas que quieran hacer o profundizar, escríbanos por nuestras redes sociales en el Instagram, Orca Marketing, en nuestro LinkedIn, síganos, vamos a poner toda esta información más profundizada, Orca Marketing Lab, y pueden irse a nuestra página web, orcamarketinglab.com, ¿ok? Y de ustedes requerirlo, y si las preguntas son muy profundas, podemos realizar un webinar, un live por Instagram posterior a esto para contestar sus preguntas. Solamente pídanlo. Aquí, mientras Joel va leyendo las preguntas, yo les comento algo que les queríamos dejar hasta el final, y es que por haber participado en el webinar y por haberse inscrito, a partir de mañana van a poder tener ustedes acceso a un material súper importante y súper valioso, como lo es unas plantillas de Excel para que ustedes puedan empezar a crear su propio presupuesto de marketing desde su casa. Van a ver que, bueno, tiene un poco de todo, pero ustedes, la idea es que lo adapten a su momento y a su empresa, obviamente. Y también van a recibir un ebook, un libro digital de 130 métricas que debes conocer dentro del marketing digital. De nuevo, como lo dijimos antes, por diferentes canales hay muchas cosas que evaluar. Entonces, bueno, ahí van a tener un poco más de información a profundidad sobre qué indicadores debo conocer por cada uno de los canales que active. ¿Cuál debo activar? Como decía Joel, el que se adapte al momento en el que tú estás viviendo, al lapso del proyecto que tú estás ejecutando. Total. Y después puedes ir escalando. La idea es que tú también, bueno, puedas ir creciendo con tu audiencia y con tu marca. Fíjense, por acá agarro algunas preguntas rápidamente. Una primera de Value. Habla del famoso embudo de ventas y pregunta, ¿esto es medible para ads en la web? ¿El alcance, por ejemplo? Sin duda alguna, creo que la ejemplificación de la presentación está clara. Habíamos dicho que sí, con Google Igual, AdSense y otro tipo de plataformas. Cuando una vez que tú pautas a nivel digital con web, tienes la oportunidad de medir el rendimiento de tu campaña, sea donde sea. Pablo hizo varias preguntas interesantes durante todo el webinar. Habló sobre pivotar el negocio si el target no era el indicado. Investiga bien, Pablo, dónde puede estar tu target potencial. Investiga bien si tu producto en efecto satisface una necesidad del mercado. Y si no, entonces te toca pivotar. Y lo bueno de social media es que puedes hacer social listening constante y entender qué nuevas necesidades están surgiendo en el mercado. Es importante la medición del rendimiento, Pablo, sin duda alguna. Value comenta que el registro de la marca intangible sería un activo intangible. Muchas veces no se ve reflejado en los estados financieros. Eso es correcto. A nivel financiero, la marca no es registrada. Daniela comenta en efecto, ok. Samantha Hirihorshak por acá. Sin duda el marketing es una inversión, es una de las principales funciones de cualquier marca para darse a conocer. Si llegas a más personas, puedes tener mayor interés en tu producto y por ende más ventas. Bueno, fíjense, esto lo conectamos con el tema de upsell que hablamos. Pablo, ejemplo, esto está bueno. Upselling, ebook y downselling, tutorial. Ok, esto es un poco más profundo. Pablo, si quieres, coméntanos por el Instagram, pero te doy una respuesta corta. El upselling, tu ebook puede ser tu primer low-tier product, y luego tú puedes de ahí hacer un one-time offering para intentar cancelar un producto tuyo low-tier. O sea, este va a ser tu freemium, tu free trial, perdón. Tu ebook va a ser tu free trial y vas a buscar que él cierre primero un producto tuyo low-tier para ir subiéndolo en esta escalera de valor.
Esto, es decir, comienzo invirtiendo en tráfico orgánico, Facebook Pixel, realizo una estrategia aportando valor a mi marca. Sí, dice importantísimo. Antes de poder implementar cualquier tipo de publicidad o estrategia en la que tú vayas a invertir, tienes que tener atajado cuál es tu planificación de contenido, cuál es el posicionamiento que quieres dar sobre tu marca y trabajar sobre tu contenido de manera orgánica para después empezar a hablar entonces de una inversión en ads. Muchas veces las personas cometen el error de invertir sin siquiera tener planificado qué mensaje quieres llevar. Simplemente invertir por invertir. Entonces es muy importante saber qué es lo que tú quieres decir y a quién quieres llegar con ese mensaje. Y bueno, realmente esas fueron la mayoría de las preguntas, las demás son un poco más afirmaciones. Primero, gracias a todos ustedes por los agradecimientos del webinar, fue hecho para ustedes con mucha dedicación. Ahorita los dejamos con Stephanie, que va a cerrar un poco este webinar, y gracias Negocios UCAP, gracias Miguel Goncalves, profesor, gracias Stephanie por esta invitación y esperemos que sigamos repitiendo estas actividades. Muchísimas gracias, para nosotros siempre es un placer poder compartir con nuestra casa de estudios que nos vio crecer y bueno, y poder aportar muchísimo siempre de lado y lado. Gracias, profe, Vale. gracias, Stephanie. No, gracias a ustedes, el placer como siempre es nuestro, y bueno, las puertas, como siempre les he dicho, las puertas de la universidad, de la escuela, están abiertas para ustedes.